Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El pasado 11 de marzo se cumplieron los primeros 100 días del gobierno del presidente López Obrador. Con una aprobación de alrededor del 80%, el jefe del Ejecutivo ha marcado la nueva agenda del país. Entre dos de sus banderas para gobernar está el combate a la corrupción y, por supuesto, el tema de la honestidad. En cuanto a la parte económica, está ahí la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y la construcción del Tren Maya en el sureste del país. Sumado a esto, la cancelación de apoyos a programas sociales como el de estancias infantiles y el de las mujeres víctimas de la violencia, para entregarlo, dice, directamente a los beneficiarios. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Francisco Abundis, director de Parametría. Paco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, a Macario Esquetino. Buenas noches. A ver, Buenas números noches. que te dicen que independientemente de la problemática y de las críticas a aeropuertos, cancelación de proyectos, mañaneras que imponen agenda, hay una dinámica de aceptación que no la tenía ningún presidente. No sé si se le puede comparar con Fox. Yo creo que en estos momentos, a estas alturas, la presidencia de Fox no tenía estos números. Yo creo que llegó a tener 70s. Estamos hablando ya de 80s, independientemente de la serie que veas. Para nosotros este dato se ha mantenido así desde diciembre, desde que tomó posesión, prácticamente no hay variación. En diciembre registramos 83 puntos de aprobación, en enero 85 y en febrero 86. Aquí pues sorprende no solamente el número, sino la celeridad, ¿no? Es decir, nada más por tomar posesión subió de 69 a 83, de noviembre a diciembre. Yo creo que aquí hay varios elementos, Ezra, que se tienen que considerar y por lo cual esto no es comparable con, yo creo, cualquier otra presidencia. Y yo diría que aquí una primera pregunta es, ¿qué estamos evaluando? ¿100 días, 8 meses o 18 años? López Obrador, como jefe de gobierno, era conocido casi por el 85% del país a los 2 años de estar en el gobierno de la Ciudad de México. No hay presidente que haya llegado con tal nivel de conocimiento y tal profundidad en su actuar, digamos, sus políticas públicas, su política social, y eso yo creo que lo hace distinto a otras presidencias. Yo veo aquí por lo menos 3, 4 elementos que explicarían esto. Uno es el nivel de conocimiento, otro es una especie de autoría intelectual sobre políticas públicas como ayuda para gente de la tercera edad. Aunque él, digamos, haya sido para él un programa local, que luego se hizo federal, buena parte de la población considera que quien se lo otorga, si tú le preguntas a una gente de la tercera edad, te dice que es López Obrador, claro, ¿no? Y luego vendría esta polémica sobre las propuestas o acciones de gobierno, donde yo veo 2 o 3 discusiones muy distintas. Una que es la de los analistas, especialistas de los temas, que puede ser Guardia Nacional. Exacto, digamos, la nueva estrategia de seguridad, puede ser el tema del aeropuerto, puede ser el tema de refinerías, puede ser el tema de los del Tren Maya. El asunto de Tahuililpan, eso no del pega. Combate al... exacto, entonces yo veo ahí una discusión. Otra la discusión en redes sociales y yo te diría que hay otra discusión de la opinión pública. Y en la opinión pública es un poquito más complicado interpretarla porque no sabes si la gente está evaluando a quien está proponiendo la política pública, es decir, al emisor, o las virtudes o los defectos de la propuesta. Pero para todas estas que te dije, y digamos a diferencia de los dos que acabas de marcar, que tienen más controversia, como el tema de las guarderías o la ayuda a mujeres que han sido sujetas de violencia. Yo creo que en todas estas, incluido el tema de Venezuela, prácticamente en todas gana la propuesta del presidente, por márgenes distintos. Digamos, en el caso de la Guardia Nacional, que me parece el más claro, está haciendo la propuesta de militarización en el momento que el ejército está mejor evaluado, dicho por el propio INEGI o por nosotros. Entonces, como que eso no tiene pierde, ¿no? Ves todo el tema de combate al combustible y el terrible accidente de Hidalgo y la gente no se le atribuye a él. O sea, dice, no, pues esto fue ni Pemex, ni él, ni fue la gente que estaba ahí. Me sorprende el tema de Venezuela, que lo acabamos de evaluar y estamos por publicar un artículo del tema, pues la gente está con la no intervención. Entonces, de manera intuitiva o de manera más o menos clara, esta es la opinión de la gente, y si ves, pues hay otra opinión de los especialistas, ¿no? Francisco, este nivel de aprobación de 83%, ¿tiene algún tipo de diferencia marcada o distinguible por regiones o por estratos?
Eso es un buen punto. Es un poco más pronunciado en el sur-sureste. El sureste, por cierto, que es donde obtuvo también mayor votación. Recordarás que ganó con 53 puntos. El sureste lo ganó con 58, 5 puntos más. Y el norte es ligeramente más crítico, pero no hay tanta varianza, ¿eh? O sea, te sorprendería. Están cerquita de los 80 Pues también. es que, además, otras dos preguntas que sirven un poco para validar estos números. Si tú le preguntas a la gente cuánta salió a votar, recordarán que el nivel de participación fue 63, hoy 82, 85% te dice que salió a votar, es decir, quieren ser parte de esto, ¿no? Siempre sobreestimas ese dato, pero no tanto, aquí lo estás sobreestimando con 20 puntos. Y si le preguntas por quién votó, ganó con 53, hoy te lo valida el 63%, que dice, ¿no?, que votó por López Obrador. Hay un fenómeno muy interesante en la presidencia de López Obrador, como tú bien dices, es muy diferente a cualquier otra evaluación previa de presidentes, porque a mí me da la impresión que lo que tenemos es un presidente en campaña permanente, de manera que sigue vendiendo promesas y no resultados, y es lo que la gente está comprando. Expectativas. Están muy emocionados porque se van a cumplir sus expectativas. En 3 meses, todo parece indicar, la gente no ha contrastado sus expectativas con la realidad y podría no hacerlo en un periodo bastante largo, sobre todo por la gran habilidad que tiene el presidente López Obrador en comunicarse con la población y la estrategia de las conferencias mañaneras, que fue muy exitosa en el gobierno del DF y hoy también, para mantenerlos permanentemente en expectativas. ¿No hay alguna cosa que pudieran ustedes empezar a medir al respecto de este contraste entre expectativas y realidad de la población, como para saber si esto lo vamos a tener 1 año, 2 años o eternamente? Sí, digamos, hoy día si preguntas estos niveles de aprobación, es una evaluación, que ahí vendría otra pregunta, si es del presidente o de la administración, porque de hecho la pregunta está hecha para evaluar la administración, no necesariamente al presidente. Y está una pregunta más clara de si usted ha visto algún cambio o recibe algún beneficio, ahí es donde te cambia el asunto y ya ves que ahí vas a niveles de 30, 40 que te dicen que sí, que no sé qué tanto les puede haber cambiado su vida, ¿no? Yo creo que tiene, además de este capítulo, de este capital político, perdón, tiene un amplio colchón que está un poco de estos símbolos, yo diría símbolos reciclados, ¿no? Era un Suru, ahora es un Jetta, era un departamento en Copilco, ahora es un departamento en Palacio Nacional, pero es departamento, ¿no? No deja de ser departamento. El tema de las mañaneras, que a mucha gente le sorprende cómo es posible que no tenga información, que en algunas ocasiones se equivoque, ¿no? Eso porque no tiene costos, pues da la impresión que es más el símbolo que el contenido, ¿no? Y además es un presidente austero que con 15 viajes se gasta lo que uno de Peña Nieto, ¿no? Mientras tiene guardado el avión allá, pero eso pues, no se cuenta, ¿no? Exacto, entonces yo creo que sí, lo que seguiría es si esas expectativas no se llegan a cumplir del todo, ¿no? Y ahí yo creo que tiene 3 temas y digamos, y 2 o 3 barajas, ¿no? Tiene una baraja que se llama impunidad y corrupción, que como vimos, pues hemos visto en estas conferencias de prensa, tiene mucho capital, ¿no? Cada cierto tiempo puede ir sacando unas... Más de 52 cartas. Bueno, por ejemplo, ¿no? Tiene más que una baraja tal vez. Y luego tiene otra que es, que yo creo que fue lo que hizo en la Ciudad de México, que es el tema de los programas sociales, ¿no? Es decir, antes de que llegue este momento de la decepción, creo que la gente va a empezar a recibir ayudas sociales y eso otra vez te va a reducir el nivel de decepción. Bajo esta idea de hacer a un lado lo que son programas institucionales, llámale las estancias o el apoyo a organismos de sociedad civil, estructuras autónomas, para dar directo el apoyo económico a la gente, esto le genera un vínculo todavía mayor que podría incluso hacer o mantener estos niveles o incluso aumentarlos por la dependencia que hay entre la figura que te entrega el dinero y por supuesto el reconocimiento de esa ayuda por parte del ciudadano. Exactamente, es como ponerle una etiqueta propia a un programa antiguo, ¿no? Es decir, es cambiar la forma y cambiar el mensaje. Lo que es cierto es que en términos monetarios, en la suma de programas, es probable que los hogares terminen recibiendo más ingreso. Es decir, entre el aumento de la ayuda para la gente de la tercera edad,
entre la ayuda a los jóvenes, ¿no? Ya sea trabajando o no trabajando mientras estén inscritos, hogares que podrían, a algunos hogares les podría estar duplicando su ingreso, que no es un tema menor. Entonces, sí, y el vínculo que generas puede ser mayor. Está complicado subir más, o sea, esto tiene que sumar 100, ¿no? Sí. pero sin duda está también complicado mantenerte. Yo creo que con este tipo de programas se podría mantener en esos niveles y viene el otro, digamos, la otra política o la otra razón de voto fundamental, que es el tema de seguridad. Y en ese es donde varios creemos que tiene menos cartas, ¿no? Ahí sí tiene una baraja muy chiquita, si no es que no tiene baraja, ¿no? Y sin embargo, en el tema de seguridad, en alguna de las mediciones, no creo que no era de ustedes, la población percibía que la seguridad estaba mejorando, un porcentaje importante. Aun cuando la seguridad está empeorando, según los datos, la población percibe que está mejorando. Y es otra vez este fenómeno de las expectativas te hace pues cambiar tu percepción de la realidad e incluso la seguridad le podría mantener un rato todavía, ¿no? Sí, yo creo que ahí podría tener algún tiempo porque en la metáfora del expresidente Peña Nieto podría gobernar con el retrovisor un tiempo. Es decir, no es mi responsabilidad. Y hay algo de razón en ello, ¿no? Es decir, yo no desaté la guerra, esta violencia yo la heredé, lo cual puede aguantar un par de años. Así es, yo creo que por lo menos, porque además tienes estos otros programas y tienes la lucha contra la impunidad y la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que ahí puedes ganar también tiempo. Paco, y la transferibilidad de esta enorme aceptación del presidente al partido, a Morena, ¿con qué velocidad se ha dado en sus mediciones? Un ejemplo claro creo que puede ser Puebla. En Puebla creo que por eso la contienda interna es tan feroz, porque básicamente quien sea el candidato es el gobernador, ¿no? O sea, y esto básicamente lo empezamos a ver por ahí de noviembre, diciembre. ¿En puntos porcentuales de aceptación? ¿O de opinión favorable o desfavorable? Ahí ya medido en lo electoral. Ajá. Es decir, digamos, si está más fuerte en el sur-sureste, que eso incluye Puebla, ¿no? Por lo menos en cuanto a membresía o regionalmente, el impacto de su imagen ciertamente está correlacionado con la preferencia por su partido. Y Morena, por ejemplo, tiene hoy día una identidad partidista de cerca de 40 puntos, 45 puntos, cuando ya fuera de la elección las identidades partidistas se te empiezan a caer. Es decir, los independientes crecen. Eso es una gran fortaleza para cualquier elección y lo vamos a ver en el verano. En el verano vamos a ver niveles de preferencia de 60 puntos por Morena. A lo mejor lo estamos sobreestimando porque falta que entren los candidatos, quién va a ser el candidato. Los otros dos partidos en la lona, bueno, el resto, bueno, la lona es 0, pero pues más bien si quitas los negativos de los positivos es... Sí, sí están en niveles muy bajos como partidos. Ya metiéndole los no, esto puede cambiar, depende quién sea el candidato, esa dinámica se te puede mover, pero con tal distancia hoy día a nivel preferencia partidista se ve complicado, digamos en el caso de dos gobernaturas como la de Baja California y Puebla, que pueda haber otro resultado. No nos gusta predecir, pero son los números hoy, ¿no? Este fenómeno, yo coincidiría, en Baja California y Puebla no parece haber mucha duda, pero también hay elecciones municipales que tienen una dinámica muy diferente. Y de Congreso. En Durango y en Aguascalientes, en donde no es una región López Obradorista de siempre, como sí lo es el sur-sureste, y creo que ahí vamos a poder empezar a ver esta popularidad, qué tanto realmente se transfiere. Ahorita es dificilísimo medir la popularidad porque ni candidatos, ni procesos, ni nada, pero a lo mejor, como dices, en verano ahí podemos empezar a medir ya más concretamente en una zona que no es de López Obrador, cuál ha sido su impacto real, ¿no? Así es, creo que va a haber alguno, no sé, digamos, va a ser como dices, muy regionalizado en algunas ciudades. Lo que es cierto es que van a importar mucho los nombres y los candidatos, ¿no? Eso te pueden mover un poco estas variables, pero lo que es cierto es que hoy día Morena está más fuerte que en el verano pasado cuando fue la elección. La relación directa entre el candidato que apoye López Obrador, o sea, dentro de Morena, la idea de que finalmente sigue siendo el caudillo al cual impone un candidato y ese candidato gana porque hay una referencia directa, una línea directa con López Obrador. Sí. Eso sigue siendo fundamental. Sí, eso sigue siendo, bueno, de hecho,
más allá de la relevancia de Morena, es un poco el vínculo con la figura con el presidente hoy día, ¿no? Lo que está avalando una candidatura. Modificaciones a partir solamente quizá de eventos demasiado fuertes para que uno pudiese pensar que la tendencia puede cambiar. Yo creo que la variable aquí fundamental se llama la macroeconomía, ¿no? Es decir, si llega a haber ahí temas de, no sé, desempleo, hay quien está viendo algún problema con el tipo de cambio, inflación, que también está muy correlacionado con el tema de la canasta básica. Hoy día no sé, más allá de lo que digan los especialistas, hoy lo que dice el índice del consumidor es que estamos en jauja, ¿no? pero pues son dos variables que van hacia... Ahí estarán manifestándose. Así es. Paco Bundes, director de Parametría, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Hace un par de días, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo en una entrevista al diario Financial Times que el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco se retrasaría y que el dinero asignado se utilizaría para impulsar la producción en Pemex. En su conferencia mañanera del mismo día, el presidente López Obrador dijo que no hay retraso y que el lunes 18, día de la conmemoración de la expropiación petrolera, se anunciará la licitación para la construcción de la refinería. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que el proyecto estará terminado en 3 años y se gastarán entre 6,000 y 8,000 millones de dólares. Dicen, por eso se llama Dos Bocas, porque hay dos opciones diferentes. Mejor ya le dicen paraíso, ¿no? No, el paraíso. A ver, yo creo que aquí estamos ante parte de la problemática que vive un gobierno que tiene una intencionalidad muy, muy clara en la construcción de determinado tipo de proyectos que están convencidos que funcionan. El tema de una refinería en Tabasco, que comenzaron a armarla, que insisten en que les puede generar ingresos importantes y que lo pueden terminar en 3 años, que pueden refinar petróleo, no sé si crudo, liviano o pesado, estaría pesada para sería pesado. para esa refinería, lo que suena relativamente lógico, porque si no, liviano, pues tendrías que importarlo porque no lo produces. El problema es si esto checa con la cantidad de dinero que el gobierno tiene en este momento, es parte del problema. Cuando lo manejas internamente como parte de la discusión que tiene la opinión pública o el debate político, pues puedes brincar de un lado a otro, pero cuando te sales del país y vas a Nueva York o a Londres, o cuando Arturo Herrera, supongo también Carlos Ursúa, se tienen que enfrentar a entes como el propio Financial Times, o van al Financial Times, van con los inversionistas, pues tienen que demostrar con numeritos lo que sí se puede y lo que no se puede. Yo no creo que Arturo Herrera se haya ido por la libre, honestamente. Simplemente lo que trataba de decir era, a ver, alcanza para esto. No estaba diciendo que no se iba a hacer la refinería. Está diciendo, este año no hay presupuesto para ello, se hará después. Y la idea es meterle dinero a Pemex para lo que Pemex es rentable, independientemente de temas de corrupción y de ineficiencia, pero que es la producción, la extracción de petróleo. Y ahí es donde están atorados. Sí, esta idea de la refinería es original de la señora Nale, fue quien convenció al señor López Obrador de que era factible construir una refinería en 3 años en 6,000 u 8,000 millones de dólares. Nadie, ningún experto en energía en el mundo cree que sea buena idea construir una refinería en México. Y tampoco hay ninguno que pueda pensar que la refinería se puede construir en 3 años y con 8,000 millones de dólares. Mucho más caro. Efectivamente, esto tardaría cuando menos 5 años y el costo que estimaba el mismo Instituto Mexicano del Petróleo era de 15,000 millones de dólares. Aquí lo que creo que está ocurriendo es que la Secretaría de Hacienda, a través de Arturo Herrera, hizo evidente que si no va a costar 6,000, pues no la van a hacer. Entonces, o les demuestran que va a costar 6,000 o no hay dinero. Parece, según la narración de lo que ocurrió en la conferencia mañanera de ese día, que fue el martes,
que el presidente López Obrador no tenía idea de la entrevista del Financial Times, él no la había leído, nadie se la había platicado, y le preguntaron de golpe y pues lo que se le ocurrió es reiterar lo que él ya había dicho, sin quedar muy claro lo que había hablado Arturo Herrera con el Financial Times. Es probable que el lunes hagan algo de evento para lo de licitación, pero yo no entiendo qué pueden licitar si no existe proyecto. A lo mejor van a licitar el primer proyecto o alguna idea. Y bueno, pues de que se licite a que se firme y a que se pague hay un tramo largo. A mí me parece que lo que estamos viendo es esta disputa al interior del gabinete de lo que unos quieren hacer y lo que realmente se puede. Y bueno, pues en esa disputa yo creo que quien tiene razón es Hacienda, pero pues vamos a ver cómo se acomodan las calabazas en el camino. Mira, lo que es muy evidente es que desde hace un buen rato hay muchas señales precisamente de los mercados financieros internacionales en donde lo que le están diciendo reiteradamente a las autoridades mexicanas, en específico a la Secretaría de Hacienda, es que la lana que se le va a inyectar a Pemex no es suficiente, uno, para reducir su deuda, y dos, para incrementar la inversión en donde específicamente se requiere, que es básicamente exploración y explotación de petróleo. En ese contexto, la otra señal importante contra la que está luchando precisamente la Secretaría de Hacienda es que no le rebajen más la calificación a Pemex como tal. A mí no me parece ilógico ir a decirle a los mercados financieros internacionales, pues lo estamos pensando seriamente que 6,000 millones de dólares pueden tener una mejor utilización, pero estamos haciendo los estudios técnicos correspondientes. Me queda claro que no le están pasando la información necesaria y suficiente al presidente en el timing que lo requiere. Pues está bien difícil porque es todos los días antes de las 7 de la mañana que esté enterado de absolutamente todo, de lo que dicen inclusive los subsecretarios de todos los ramos. Bueno, me queda claro que la Secretaría de Hacienda tiene un peso muy específico en el concierto económico de manera especial, nacional e internacional, pero que a final de cuentas desenmaraña una serie de cosas que explican mucho esta descoordinación. ¿Por qué? Porque es una sola persona la que está tomando absolutamente todas las decisiones en un contexto en donde tiene que tener un equipo pues, que saque un poquito el pecho y lo proteja en ciertas circunstancias que son realmente muy importantes. Una de ellas es precisamente hablar con los mercados financieros internacionales y, más allá de cómo esté el tipo de cambio, convencerlos de que hay una ruta crítica específica de para dónde va Pemex. Aquí me parece que fue exitoso el subsecretario en lo que dice ahorita Ernesto, en salir y convencer al mercado, porque, por ejemplo, JP Morgan empezó a decir, compren bonos de Pemex porque le van a meter dinero y están subiendo de precio porque los inversionistas le creen a Hacienda que no van a tirar el dinero en la refinería, sino que lo van a meter, esos 2,000 millones, lo van a meter a exploración y producción de crudo. Esto va a permitir un mayor ingreso y, por lo tanto, Pemex va a ser capaz de pagar. Si no se hace la refinería, Pemex estaría en mejor situación. Mucho. Y eso es lo que Hacienda está tratando de decir a los mercados le creyeron. Podría ocurrir que el presidente pues, se convenza de que tiene que hacer la refinería a fuerza y entonces desacredite al secretario frente a los mercados. El costo sería inmenso. Entonces no creo que ocurra. Ahora, hay experiencias ya claras con las refinerías que se tienen ahora en el país donde están pues paradas o produciendo gasolina al 20%. Al 20%. Tienes una en Sociedad, en Deer Park, allá en Texas, cerca de Houston, que tiene un esquema también totalmente diferente en términos de lo que le entra a petróleos mexicanos. Yo creo que en ese sentido estaría un poco repitiendo esta experiencia pues, negativa que tuvo Felipe Calderón cuando se le ocurrió que había que echar a andar Tula, cuando había además otro modelo, tenías precios de petróleo que estaban recuperándose de alguna forma. Aquí la decisión tendría que darse a partir de, por un lado, esta idea de que el país puede tener otra vez mayor nivel de producción y de que puede refinar petróleo. El tema de la refinación es un tema, primero, que pues, se puede hacer siempre y cuando tengas algún tipo de refinería de las que ya tienes adaptada a una tecnología que te permita hacerlo.
Frente a esto está la discusión de si pues, es mejor comprarla fuera. Te dice no, porque entonces pierdes soberanía, o sea, dependes de otros mercados. Es algo que pasa también con el gas. Y esto es parte de la discusión, si lo que se está jugando aquí es la seguridad nacional o se está jugando un asunto eminentemente económico. Yo creo que todas estas cosas tienen varios elementos a considerar. Indudablemente la seguridad nacional es relevante. Sin embargo, no es lo único que hay que analizar. Por ejemplo, en el caso de usar las refinerías que tenemos, no es nada más un fenómeno económico, hay un problema laboral inmenso. Mucha gente. La razón por la cual perdemos dinero en refinación es porque tenemos demasiado personal en Pemex. Pemex debe tener 4 veces más personal del que necesita, con prestaciones impagables, y ese es el problema más importante que hay. Eso pues no es un asunto de fierros, es un asunto político que se tendría que resolver. El señor presidente tiene pues un respaldo popular tan grande que creo que podría enfrentar al sindicato de Pemex, pero no lo quiere hacer por alguna razón. Ahora, si nos vamos estrictamente al asunto de los tornillitos y los fierritos, las refinerías que tenemos no sirven para nada, se están cayendo, algunas son un peligro realmente para su operación. Entonces, yo sí sería de la idea de que pues subcontraten o renten más refinerías allá en Houston. Hay varias que son de crudo pesado y están subutilizadas. Mandas tu petróleo, procesas y lo regresas. Si en algún momento estamos en guerra con Estados Unidos, la verdad no importa dónde refines, mano, de cualquier manera es igual. Entonces, ¿para qué sufres? Un poco utilizarlos de maquiladora, pero no, sí hay en el fondo también un concepto de costo económico y es importante ponerlo sobre la mesa. Todo se puede hacer. ¿Podemos producir en México Rolls Royce? Sí, pero ¿a qué costo? Y si el mundo te los va a tomar en ese costo al que lo estás produciendo, y si no, se va a repercutir en tus propias finanzas. ¿Sí podemos hacer la refinería? No tengo la menor duda. Yo dudo mucho, porque lo han dicho muchos expertos en la materia, que pueda ser a 8,000 millones de dólares y en 3 años. Técnicamente se ve increíblemente difícil. Y aquí viene el otro concepto fundamental, el costo de oportunidad. ¿Qué haces con esos 8,000 millones de dólares ahorita, en lugar de meterlos en una refinería? En este año serían nada más 2,000 millones de dólares, porque son los preliminares. 2,000 millones de dólares ahorita a Pemex, prepagando deuda de Pemex, sería extraordinariamente bueno. Sus bonos mejorarían notablemente, porque son adicionales a los 2,500 que ya le metieron, que es, sin duda alguna, una muy buena señal de cómo empezar a sanear Pemex de abajo para arriba. O invertir directamente en, otra vez, exploración y producción. También, que es fundamentalmente. Lo que de alguna forma te termina. Y 2 datos finales. En 2025, según McKinsey, va a ser el pico de venta de gasolina y diésel en el mundo entero. Después para abajo. De ahí se va para abajo. Y en 2030, más de la mitad de los autos nuevos vendidos en el planeta van a ser eléctricos o híbridos. Entonces, ¿para qué estar en esto, mano? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Guardia Nacional, todos los estados de la República, los congresos, terminaron aprobándolo. Esto es Dinero y Poder. Los 32 congresos locales de las entidades del país aprobaron la minuta de reforma constitucional para dar paso a la creación de la Guardia Nacional. A pesar de que solo se necesitaban 17 estados para los cambios constitucionales, la Cámara de Diputados decidió esperar a que se discutiese en todas las entidades y finalmente lo lograron. Querían exactamente este modelo de legitimidad, ahora sí que de carro completo, para demostrar que el tema de Guardia Nacional era totalmente válido. Viene ahora pues otra disputa que me parece mucho menos relevante en términos políticos y más importante en términos prácticos, que son las leyes reglamentarias. O sea, cómo vas a utilizar al ejército, cómo vas a manejar el tema de quién tiene o de qué manera se maneja el armamento por parte de cada una de las unidades. Hay que recordar que entre Policía Federal, Ejército, etcétera, incluso existe problemas derivados de un manejo de comunicaciones de lenguajes y de lenguajes que de son personal, de que personal, no es cosa menor que es distinto cosas. Para fusionarlo. Y claro, ahí digo, políticamente es menos difícil porque tienes mayorías simples en el Congreso, las tienes aseguradas y no tienes que negociar absolutamente nada, ¿no?
Creo que esto que lo aprobaran las 32 entidades federativas coincide con lo que vimos en el Senado, en donde se obtuvo unanimidad. De manera pues que hay todo el respaldo de todas las fuerzas políticas, de todos los gobernadores a este proyecto de Guardia Nacional, que sin embargo me parece que pues este va a ser el punto máximo de la Guardia Nacional, de aquí todo va a ser para abajo, porque lo que la ley permite, estas modificaciones constitucionales, es la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, de forma que ya no necesitas la Guardia Nacional. Es decir, lo que el Ejército y la Marina querían era un respaldo legal a su actuación, ya lo tienen. Pues van a apoyar un poquito la Guardia Nacional, pero la verdad pueden actuar directamente y no pasa nada. Yo entiendo que para el presidente lo relevante es resolver el asunto de seguridad. Tenía que cumplir su promesa política de hacer la Guardia Nacional, ya la hizo. A lo mejor lo que hacen es mover a la Policía Federal, la convierten en Guardia Nacional, le ponen unos poquitos policías militares para que no se vea feo y pues ocuparán un espacio en la lucha contra el crimen, pero lo importante va a ser que Ejército y Marina van a participar directamente ya con respaldo legal y por lo tanto estas leyes pues ya no son tan importantes como tú dices. Yo dividiría en esto, Macario. Esto tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de coordinarse con los gobiernos de los estados. Y en función de ello vas a tener que establecer mecanismos legales de por qué los gobernadores tienen que ceder parte de ese poder, porque de lo contrario vuelves a entrar en la misma dinámica que teníamos anteriormente. Ejército, que ahí está, porque los gobernadores decían ya no puedo más, pero en el momento en que entraban ahí, parte de la problemática de por qué no disminuía la inseguridad era que no existía ningún tipo de coordinación o las policías estatales estaban infiltradas, ya no hablemos de las policías municipales, o el propio, también el desgaste de un ejército que estando en estas localidades por periodos relativamente largos, pues terminaban también generando una presión, una tensión con la sociedad, en donde pues has llegado a un modelo, digamos, de crisis, o sea, de incapacidad de resolver, porque no los puedes sacar porque sería suicida, sería entregarle la plaza a los delincuentes, pero mantenerlos en estas condiciones tampoco te resuelve el problema de la seguridad. Yo creo que sí es importante esta parte de la reglamentación. No puede correr muchísimo tiempo para que esto empiece a operar. La verdad es que mientras más pase tiempo, más espacios se están abriendo a todas las bandas del crimen organizado en nuestro país. Ahorita pues están literalmente patinando en una pista de hielo pues para ellos solitos y salvo excepciones en donde literalmente se ha dado algún tipo de señal. Santa Rosa de Lima es alguna de ellas y tiene que ver más con el huachicol que con el combate a las bandas de crimen organizado. La verdad es que sí hay un deterioro muy rápido y yo te diría muy profundo en entidades y ciudades en donde más o menos se tenía controlada la cosa. Monterrey es un caso bastante claro, Tijuana es otro de ellos, pero pues también ciudades como la propia Ciudad de México, la verdad es que ha habido una escalada realmente muy importante en términos de violencia y de presencia del crimen organizado. La respuesta de la Guardia Nacional me temo que va a ser un poco lenta. Tú no puedes conjuntar un grupo de cuando menos 80,000 policías en un periodo menor a 18 meses y si a eso le retrasas la parte administrativa de hacer, lo tienes que hacer muy rápidamente. Veo difícil que se pueda hacer en esos tiempos, pero la verdad es que urge una respuesta rápida para decir, no, el pueblo no está solo. Sí va a operar la Guardia Nacional y no necesita operar en todo el país, pero sí necesita operar en aquellos lugares en donde el propio crimen organizado te está mandando mensajes muy claros y muy específicos, tanteando a ver hasta dónde es la capacidad del gobierno para responder precisamente pues a estos mensajes del crimen organizado, decir, pues aquí estamos y aquí seguimos. Y el otro problema que me parece fundamental es el tema presupuestario. Si tú quieres ahí, pues realmente, digamos, conjuntar estas fuerzas, más que reclutar a nuevos que no sé cuánto tiempo le pueda traer, y quieres enfrentarlos como un equipo con inteligencia, con capacidad de enfrentar y además de crear dentro de las distintas sociedades o espacios sociales redes de apoyo, de sostén a la sociedad, o como se hizo en Ciudad Juárez o en Tijuana, necesitas mucho dinero
y no lo tienes. Sí, y muchos problemas administrativos, si efectivamente crean la Guardia Nacional, tienes que conjuntar personas que vienen de 3 cuerpos distintos, con prestaciones diferentes, con formas administrativas distintas, y eso está bien complicado y te va a tardar. Por eso mi impresión de que lo que vamos a ver en el corto plazo no va a ser un avance significativo de la Guardia Nacional, sino una intervención más fuerte de Fuerzas Armadas, en general, Ejército y Marina, amparados ahora con este cambio legal. No sería mala idea, en el sentido de que la inseguridad ha estado creciendo. El presidente el lunes decía en su mini informe de 100 días que había bajado, pero ahí hay un problema que tiene el presidente, que hace rato comentaba Ernesto. La información él no la puede hacer solo, se la tienen que pasar, y alguien le pasó información inadecuada. Con respecto a la seguridad. Exactamente, porque compararon 2 series diferentes de datos. Usaron la serie oficial para lo que pasaba antes de que llegara este nuevo gobierno, y para lo que ha ocurrido en este gobierno usaron otra serie que subestima normalmente el número de homicidios. Nuestro amigo Alejandro Ope lo ha descrito esto muy claramente en su columna periodística, y en realidad lo que hemos visto es un incremento en violencia muy normal, porque cada vez que hay un cambio de gobierno, sea local o federal, es complicado el asunto y se eleva la violencia. Pero detener ese incremento, yo creo que no podemos esperarnos a que lo haga una Guardia Nacional, que tiene que esperar nuevas leyes, nuevas estructuras administrativas, conjuntar este presupuesto que hoy no tiene. A mí se me hace que van a entrar directo con Ejército y Marina amparados en el cambio constitucional, y la Guardia la van a ir haciendo despacito. Ahora, no es sorprendente bajo esas circunstancias que las 32 entidades federativas lo aprueben y rapidito, porque los gobernadores están francamente desesperados con la escalada de violencia que están sufriendo en carne propia y no tienen manera de enfrentarlo. Vamos, no hay entidad de la República Mexicana que tenga los medios, ni las entidades que tienen la mayor cantidad de recursos para poderlo hacer. Sí hay una suerte de desesperación de decir, bueno, pues entrémosle lo más rápidamente posible. Es el caldo de cultivo ideal para poderlo hacer rápido y para poderlo hacer bien, en donde todos están flojitos y cooperando, y decir, bueno, órale, vamos a entrarle, gobiernos estatales, la Guardia Nacional y desde luego el Ejército y la Marina, porque eso es lo que está puesto sobre el país, con lo que tienes hoy, no con lo que vas a contar dentro de 18 meses, 1 año y medio o 2 años después. Ahorita es cuando hay que realmente mandar los mensajes a la ciudadanía, de decir, pues aquí estamos y lo vamos a seguir enfrentando. Y está el otro elemento que a muchos organismos de defensores de derechos humanos les dio verdaderamente el ataque, que es la posibilidad de actuar con mayores elementos que te permiten detener a la gente sin, digamos, límites que anteriormente te obligaban a tener papel, autorización de jueces, etcétera. Esto, por un lado, dices, es positivo porque la estructura de crimen organizado ha copado buena parte del Poder Judicial, lo sabemos, parte del enojo incluso del propio presidente cuando dice, voy a denunciar a los jueces, etcétera, y le dice, no se puede meter en un otro poder, pero en alguna parte tiene razón en el sentido de que muchos de estos jueces se han convertido en una parte sustancial del crimen organizado. El problema es que si no hay ese límite legal, también el abuso del poder por parte de ejército, policía, como le quieran llamar, está ahí a la orden del día sin poderte defender. Eso proviene de otra ley, de la ley de prisión preventiva oficiosa, como le dijeron. Sí, el asunto es que esa no necesitaba existir. Podías haber hecho Guardia Nacional y dejar lo que estaba... Pero lo hiciste junto. Casi junto. Este asunto con los jueces ya lo había vivido, por ejemplo, Felipe Calderón. Los amigos del auditorio recordarán que en 2009 detuvieron varios presidentes municipales y los soltaron los jueces, cuando en realidad eran culpables, y eso lo fuimos sabiendo en el tiempo. Entonces no es un asunto nuevo. Sí es nuevo que el presidente intente meterse en el Poder Judicial. Eso no había pasado. No creo que pueda, pero sí es muy importante que el mismo Poder Judicial se ponga a trabajar en serio en el Consejo de la Judicatura para reducir un poquito la corrupción a su interior, porque ahí sí es un asunto grave, ¿eh? En estas 4 instancias que hay para combatir al crimen organizado, sí efectivamente puedes tener ya la policía, los 80,000 o a final del sexenio los 150,000 planeados.
pero también tienes que entrarle al Ministerio Público, también le tienes que entrar a la parte de los jueces y también le tienes que entrar a la parte carcelaria de este país. Es un juego de 4 en donde si no están todos alineados precisamente como un mismo objetivo, pues se te desconchinfla en alguna de las 4 partes de manera inmediata. Esto te exige un enorme nivel de coordinación. Exactamente. Y aquí un poco está hecho esto, dicen muchos, Muy a la rápido, prisa, muy a la rápido. prisa, y vamos a ver cómo responde tanto Ejército como que es la parte fuerte, como las otras instancias, fundamentalmente Policía Federal, en este proceso de fusión. Vámonos a una pausa y de regreso el Brexit, otra vez el relajo en la Gran Bretaña y una Europa que les dice no, no se puede. Esto es Dinero y Poder. Por segunda ocasión, el Parlamento británico rechazó el acuerdo negociado por la primera ministra Theresa May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para dentro de 2 semanas, para el 29 de marzo. La propuesta renegociada por May con las autoridades europeas recibió 391 votos en contra y 242 a favor en la Cámara de los Comunes. De igual forma, los legisladores británicos rechazaron que se deje la Unión Europea sin un acuerdo bajo cualquier circunstancia, también por una votación amplia. Están atorados. ¿Qué pasó, Macario? Que está rarísimo el asunto. Yo verdaderamente me hice A unas ver, bolas A espantosas. ver, déjame explicarte A ver, cómo está el eso, asunto, a ver, porque eso. me es que no, yo creo que me equivoqué. A ver, por un lado, lo que les queda claro es que el acuerdo, como lo planteó la Unión Europea, en el sentido de que Irlanda, que esa es la bronca principal, de que Irlanda tendría necesariamente una frontera abierta o una unidad aduanera por un determinado tiempo, pues esto es lo que traía Theresa May. Le dijeron, no se puede porque si tú le dejas a Irlanda una entrada de esa naturaleza, simplemente quiere decir que no nos salimos de la Unión Europea y por lo tanto va para atrás. Entonces lo vuelve a presentar casi en las mismas condiciones y le dicen, no se puede. Al mismo tiempo, el día de ayer presentan otra vez otra propuesta en donde lo que le dicen es, pero lo que no queremos es que nos salgamos a la brava. Eso sí, no se puede. Y sigues atorado, porque por un lado, no aceptas el acuerdo con la Unión Europea, como está planteado, pero tampoco te quieres salir a la brava. La señora Theresa May va a llegar con los europeos y les va a decir, miren, denme otro tiempito. Y le van a decir, ¿cuál tiempito? Ya llegamos al punto tal límite en donde no hay otra posibilidad. O el 29 de marzo ustedes se salen y entonces háganle como quieran, o aceptan lo que ya negociamos de la temporalidad de la apertura en Irlanda. En realidad están metidos en un callejón sin salida que lo tenían desde el principio, pero que no sabían ni de qué se trataba. Eso es lo que a mí me parece bien extraño. Lo que hace el Parlamento británico es votar por una cosa que no puede existir. Es decir, cuando ellos deciden no nos vamos por las malas, ¿no? Sino que cuando eso no está en sus manos decidirlo, es un absurdo total. Hoy el jefe de la sección política del Financial Times iniciaba su explicación de lo que ocurrió diciendo, pues en el Parlamento cualquier día van a votar que la muerte deja de existir y seguramente la muerte reconocerá la soberanía del Parlamento. Pues exactamente eso hicieron, ¿no? Es decir, es una cosa extrañísima. A lo mejor aquí en México un día nos ocurre que la Cámara de Diputados vota para derogar la ley de gravedad. Es exactamente de ese nivel. Es una cosa absurda. El Parlamento más antiguo del planeta, de donde todo el mundo ha aprendido cómo funcionan estas cosas, ya se volvió loco, totalmente loco. Es que, Macario, perdón, Ernesto, es que aquí hay un punto central. Lo que le están diciendo es simplemente no nos podemos ir así. Lo que me estás planteando no se puede, pero lo otro tampoco, pero hay que encontrar una salida. A ver cómo le haces. A ver cómo le haces. Es una mezcla, ya si nos vamos al terreno psicológico, entre masoquismo colectivo del Parlamento con ser tercos pero necios. Está bien complicado, esa es la verdad de las cosas. Ahora, desde el punto de vista estrictamente económico, están escogiendo entre 2 males, por absurdo que parezca, pudiendo haber escogido quedarse en la Unión Europea hace mucho tiempo. Eso ya pasó. Ahora, tienes que escoger entre que te vaya mal negociadamente, ¿no? Y eso es lo que quieren, a ver cómo le hago, y que te vaya muy mal si sales peleado en términos de agotar la paciencia del resto de la Unión Europea. Por decir,
ya hay un límite a todo esto, no nos pueden seguir viendo la cara. A final de cuentas, tú tomaste una decisión y esas decisiones tienen consecuencias. ¿No las quieres asumir, Chato? Pues ese es ahora sí que tu problema. Sí, ahora, ahí el tema es muy claro. La economía de la Gran Bretaña se ha venido para abajo en términos de crecimiento en el último tiempo. Del valor de la propia Los libra. migrantes que forman parte de un potencial laboral importantísimo se han reducido, tanto aquellos que llegaban a Inglaterra, que han dejado, a la Gran Bretaña, que han dejado de entrar, como aquellos que habían trabajado durante mucho tiempo y que ante la posibilidad de que ahí pues, no haya nada, han comenzado a regresar a sus lugares. Se empieza a desintegrar ese concepto que era importantísimo para la Gran Bretaña de migrantes productivos, y entonces esto los hace ver que el modelo así no les va a funcionar. ¿A dónde pueden llegar? Pues a la decisión de disolver finalmente el Parlamento en esta locura. Si es que esto pasa de convocar a elecciones, su problema es que ya llegaron a un nivel de deterioro en donde el tema de un segundo referéndum, que sería lo más racional en esto, es decir, a ver, nos hicimos bolas, ya llegamos y vimos que no se puede, vamos a votar otra vez, ya sabemos de qué se trata, votemos y en función de ese segundo referéndum llamemos otra vez a elecciones. Pero esto implica una racionalidad política que hoy la clase política británica no tiene. No, y además hay una dificultad adicional, y es que si hicieras un segundo referéndum hoy, no sabemos qué pasa. No hay una claridad de que la población dijera nos vamos a quedar en la Unión Europea. Necesitarías un trabajo de educación de la gente más serio que el que hicieron en el primer referéndum o lo que han hecho de entonces para acá, que eso es lo que a mí me sorprende. En estos 2 años podrían haber educado a la población en términos de darle toda la información. Pero ya viste lo que te está pasando, o sea, se te cayó la economía con esto, se te fueron migrantes calificados, hay un temor enorme. Y ni así entienden. No, bueno, la polarización no de izquierdas o de derechas o de tercos y más tercos no es la relevante, es generacional. Sigue habiendo un problema muy serio, especialmente en el Reino Unido, de gente que ya pasó sus mejores días en la parte laboral, son un titipuchal y se quieren salir de la Unión Europea contra los jóvenes, que los jóvenes a final de cuentas sí se dan cuenta de las oportunidades laborales y sobre todo de pensión para ellos, que implica salirse. A ver, nada más, Macario, un segundito. A ver, todo el modelo que Gran Bretaña quiere es, vamos a mantener una libertad económica porque nos interesa, pero todo el resto de responsabilidades que se tiene en la Unión Europea, quítenla, migrantes, educación, en lo que le llaman ellos la burocracia. Padrísimo. Va para atrás. No se puede, por supuesto. Lo que le dice, se lo había dicho la primera vez, creo que era Donald Tusk el que dijo, a ver, out is out. O sea, te quieres salir, te sales de todo y ponemos barreras arancelarias hasta donde se puede. Pasaportes para que tú como inglés puedas entrar a la Unión Europea. Lo que no puedes es estar gozando de los beneficios del libre comercio sin las consecuencias de tener pues controles bancarios, controles financieros. Y a lo que apelan luego los ingleses es a modelos como el noruego. O sea, de cierto tipo de autonomía en manejo de moneda y de recursos, porque no están así. Cuando esas negociaciones se hicieron de origen, cuando se hicieron desde un principio, los países así estructuraron. Tú te ligaste a la Unión Europea como Comunidad Económica Europea, te ligaste con ellos y ahora pretendes desmembrarte manteniendo privilegios sin obligaciones. Y Noruega no es Unión Europea, Noruega es EFTA, igual que los otros países de allá arriba. Sí. Eso podría ser Inglaterra o Gran Bretaña, podría asociarse al EFTA, que además tienen una trayectoria histórica común y demás, y eso pues, podría ser un camino de salida, pero ni siquiera han llegado a pensar eso. El corte de edad al que se refiere Ernesto, que fue muy marcado en todos los fenómenos políticos desde 2015 para acá, ocurre a los 40 años de edad, o sea, no es los más viejitos, más para que el auditorio lo pueda ubicar, y tiene que ver con 2 percepciones del mundo distintas que no son únicamente un fenómeno económico, es en general. Mis hijos de 20 sí nos ven como viejitos a los mayores de 40. Sí, exacto, pero es arriba de 40, no es arriba de 60, entonces no estás hablando de un pequeño porcentaje de la generación de la X población, para acá. Es una cantidad grande, y este fenómeno va a continuar, no lo vamos a resolver rápidamente. ¿Qué puede hacer Gran Bretaña? Yo creo que no puede hacer nada ya. Es decir, se metieron en un camino que no tiene salida. Ojo, son 15 días,
Nada más. La próxima semana va a intentar nuevamente esto, seguramente Ahora, disuelve. y no puedes entrar al modelo noruego, sueco, el que tú quieras, el EFTA como le llamas, como se llama ahí, por una sencilla razón. Tú optaste inicialmente, te incorporaste a la Unión Europea y no puedes ahora obtener privilegios de alguien que aceptó de inicio no recibir esos beneficios porque creyeron, y así funcionan, que era lo que más les convenía. Hay un elemento adicional, el ejemplo. Si tú te pones laxo en la Unión Europea a consentirle absolutamente todo lo que quieran los ingleses, pues el ejemplo para otros países miembros de la Unión Europea, pues ahí en la cola puede estar Italia diciendo, oye, yo también me quiero salir. De hecho, Italia ya está negociando con China. Pues sí. Yo también quiero un acuerdo de ese tipo, ¿qué te Pues parece, sí, no? Libre sí. comercio, sin ningún tipo de responsabilidad en migración, en Eso es educación, muy peligroso etcétera, ¿no? para la Unión Europea en el muy corto plazo. Bueno, pues ahí está la realidad. Hernando Cervera Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.